hablar de varios sujetos políticos y de varios actores, ¿eh? Entre los actores no se mencionan los movimientos sociales, pero no se puede interpretar el nuevo escenario político sin eso que se llaman los movimientos sociales emergentes, que de la nada han construido un estado de opinión y han sabido gestionar, digamos, más o menos el estado de malestar que había en este país, ¿no? Y ya sabría a qué me refiero, a la paz, 22M, a las mareas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos éxitos y todos esos eventos que forman parte de la historia de este país de los últimos 5 años, que hay libros, fíjate que tengo aquí un librito hablando de todas esas cosas, pero era solo el logo publicitario, eran solo 2 segundos. El tema, el 15M, en fin, todo lo que ya conocemos, ¿no? El tema está en que se ha generado una ola o varias olas y ha habido una fuerza política que hábilmente ha subirse a esa ola y bueno, ha hecho surfing y ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Pero hasta dónde ha llegado es que esa fuerza surfing pues no va a ser todo el tablero, acordaros eso de la centralidad del tablero y no sé qué, ¿no? Y de lo que íbamos eso de que íbamos a saltar los cielos, ¿no? O sea, no por consenso sino por asalto, ¿no? Posiblemente ni siquiera den un paseíto por las nubes, porque evidentemente este país es un país plural en lo territorial, plural en lo cultural, plural casi con mayúsculas, ¿no? Todavía no se han dado cuenta de que no son el tablero, ¿no? Ellos siguen intentando ser todo el tablero, pero evidentemente no van a ser todo el tablero, ¿no? Y por otra parte, había una fuerza que se llama Izquierda Unida, o la dirección de Izquierda Unida, que estaban borrachas con su encuesta, etcétera. Ellos no necesitaban a nadie, ellos han sido también un tapón para elementos de confluencia, como en su momento fue Suma y otros muchos, y nos encontramos con que sectores de IU han sido obstáculos para un tapón tremendo para la confluencia, y sectores de Podemos también. Los de Podemos han sido más indignos todavía, los que lo hemos conocido, ¿no? Porque han sido verdaderos tapones, no solo en Valencia, sino mucho más en más sitios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evitar un frente anti-Podemos y tenemos que también evitar ser parte de un frente anti-Izquierda Unida, porque si estas elecciones también dicen que Izquierda Unida no desaparece. Izquierda Unida efectivamente en lo autonómico ha tenido unos problemas tremendos, ya sabéis lo de Madrid, etcétera, 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 pero a pesar de los dirigentes de Izquierda Unida, de esa caspa, que yo diría, unos son partidos y otros son empresas, porque solo les preocupan sus cotizaciones y sus sueldos, etcétera, hablando así de claro. Sin embargo, hay unas bases divinas, cojonudas, gente que no se puede interpretar el 22M y tantas luchas de estos años sin la gente de la base de Izquierda Unida, que en lo municipal, en muy buena parte han mantenido el tipo, han resistido bien, incluso en algunos lados han crecido, ¿no? Entonces, con todos esos datos que tenemos, que son datos objetivos, que ahí están las cuentas, nos falta el otro dato, y el dato de los movimientos sociales. El gran problema que tenemos es que se ha vaciado los movimientos sociales, Yo creo que eso es algo evidente, y bueno, pues ahora mismo está todo el mundo pensando en clave electoral, etcétera, ¿no? Cosa seguramente lógica por otra parte, ¿no? Pero yo la verdad es que yo, que vengo de un movimiento ganador, que es el movimiento de oferta por hipoteca, pues a mí me encanta que hace 3 o 4 años que éramos nada, pero nada de nada. Pues ahora resulta que un tema como los de SODE, etcétera, esté en el orden del día. O un tema de los suministros básicos, etcétera. Entonces, ¿en qué campo de juego nosotros tenemos que meternos? En el campo de juego de lo social. Nosotros tenemos que seguir siendo pegas, porque lo político es más complicado, ¿vale? O sea, yo no creo en que vaya a haber un pacto de partido, no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que jugar un papel de pegamento y de vaselina con todo lo que se mueve en este país y ser parte de esos motores sociales, ¿no? De hecho somos parte, no somos todo y somos parte con humildad y de la manera que podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que seguir insistiendo en eso. Y en esa línea está la posibilidad de
que tenemos que resolver aquí colectivamente la posibilidad de hacer una convocatoria social de activistas sociales en un sitio que nos venga bien a todos, como puede ser Madrid, ¿vale? Y es lo que tenemos que hablar, si os parece bien y si os parece bien, cómo hacerlo, porque efectivamente eso tiene que tener éxito. ¿Cuánto es el éxito? Pues el éxito es que tiene que haber, ahí no nos podemos juntar 100 personas ni 200, ahí tenemos que juntarnos de 1000 para arriba, ¿no? No ya por la cantidad, sino también por la calidad. Ahí tiene que haber gente vinculada a los campamentos de dignidad de Córdoba y Extremadura, que son un ejemplo. Ahí tiene que, digamos que tiene que aparecer todo lo que se mueve, ¿no? Y ese es el debate un poco más o menos que tenemos que plantear. Y digo, hay otras fechas, ¿no? Yo por primera vez en mi vida, yo que he estado en todos los comités de huelga de la democracia, la huelga general y tal, el otro día me reía, ¿no? Porque decía, digo, y ahora tenemos que desactivar la huelga. Nosotros que hemos estado en todos los comités de huelga, pues claro, la huelga esa del 22 de octubre era un disparate, ¿no? De hecho, todo el mundo hablaba en los pasillos de que era un disparate, pero claro, en la Asamblea General todo el mundo decía que hay que ir a la huelga general. Y es evidente que no hay condiciones para una huelga general, ni siquiera no hay posible entre los sindicatos tuvieran posibilidad de convocar una huelga general. Entonces se está planteando una jornada de lucha. Ahora pide que desarrolle más ese tema. Está el tema de las marchas a Extremadura, iba a decir yo, a Bruselas, no es lo mismo. Y luego está el tema de un posible acto, un evento importante o muy potente, que sería en torno al 19 de septiembre, que sería como una especie de asamblea. Ese campo de juego es el que nosotros tenemos que jugar. Y para eso hace falta una cosa, es que el tema de Frente Sociedad no trabaja en salto de mata y por impulso, como hemos hecho más o menos hasta ahora, excepto Jorge, que es una persona ordenada, etcétera, pero otros no. Y tenemos que trabajar en torno a un plan. Tenemos que trabajar un plan, tenemos que trabajar en torno a proyectos concretos, evaluables, ejecutables en el tiempo, etcétera, etcétera. Y yo lo que diría es que una vez que tengamos resuelto qué es lo que vamos a hacer, y si os parece bien eso, pues prontamente tiene que haber. Yo he descubierto a mi edad las verduras y el esquipe, el GPS también. Lo de la verdura no se nota nada. La verdura no se nota. Entonces lo que diría es que dentro de ya, que nos emplacemos a una reunión amplia de 10, 15 personas, que es lo que creo que da lo máximo esquipe, que esté todo representante, porque es que hay que hacer equipo. Y de hecho tenemos que trabajar en torno a equipos. Tenemos ya que empezar de verdad a trabajar en equipos, que eso está escrito desde el principio, pero somos, digamos, cosas fallidas, porque por ejemplo el tema de comunicación también han habido muchos fallos, como habéis visto esta mañana, el tema de organización, en fin. Entonces la mejor forma de resolver todas estas cosas son con equipos. Entonces diríamos que hace falta, y termino, un mapa de activistas, un mapa de activistas, dónde estamos, dónde no estamos, dónde podemos estar, en los territorios, los movimientos, etcétera, porque podemos hacer muchas cosas, teniendo en cuenta también que las elecciones no va a dar tiempo a hacer muchas candidaturas electorales. Yo me imagino que posiblemente en Valencia, en Barcelona, en Galicia, Podemos tenga que someterse a esas candidaturas de Unidad Popular, pero en otros sitios me da que no. Y yo no voy a perder mucho tiempo en mi territorio por intentar resucitar a muertos que se han metido ellos mismos también en su lío, ¿no? Y ya digo, el otro día estoy en Granada, por ejemplo, y hay gente de IU que está en Frente de Vigo, gente estupenda, porque en IU hay gente estupenda que son con la gente con la que tenemos que conectar, como también hay gente en Podemos estupenda con la que tenemos que conectar. Hay también otro calendario, el 11 de julio Podemos va a hacer un evento que se llama Foro por el Cambio, pero en realidad quieren meter activistas. Y bueno, pues hay una mesa sectorial que se llama Precariedad, Exclusión Social, etcétera, y nos invita a título personal a Cañada y a mí, ¿no? Entonces, si se nos invita al Frente Cívico como tal, pues deberíamos estar. Lo mismo que tenemos que estar también en las fiestas del PCF, tenemos que estar en todos los saraos que haya, porque es evidente que tenemos que ese es nuestro trabajo. Nosotros hemos nacido para el sarao, como lo hemos demostrado el 22 de junio. Yo ya no me enrollo más y lo que sí creo es que hay que definir 4 ideas fuerzas, y una de ellas es el tema de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos laborales, el tema de la precariedad, el tema de la exclusión. Eso es un tema que yo creo que Frente Sociedad tiene que cogerlo
porque es lo que hay. Y eso se hace desde los pueblos, desde los barrios, desde los municipios. Y tenemos que definir un espacio de trabajo, porque cuando pasen las elecciones la vida continúa. Y, por ejemplo, en mi pueblo ya han pasado unas elecciones y ahora lo tenemos claro. Hay una candidatura de unidad popular de 0 a 4, han entrado en el ayuntamiento y entonces hay 25 concejales y lo queremos trabajar con el concejal 26. ¿Cuál es el concejal 26? La calle. Los vecinos, no sé cuánto. Y nosotros tenemos que trabajar con eso y ubicarnos en eso. Y para eso hace falta medios también, medios. Y yo ya no me enrollo más, si os parece. Bueno, con la benevolencia de Torrillo, que con tu benevolencia yo ya no sigo. Si os parece, abrimos el debate.